mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a este mundo mágico de la química. Quien les habla es la maestra Isabel Cruz Quispe. Hoy veremos el tema de unidades físicas de concentración con quinto de secundaria, química. ¡Empecemos! Bueno, empezaremos con un pequeño concepto de concentración, ya que cuando hablamos de que la concentración, debemos hablar también de las medidas que trabajan en conjunto a ella. El modo de expresar la concentración de una solución es que un sólido disuelto en una cantidad específica de solvente es una concentración. Cuando una solución contiene una elevada concentración de soluto, se dice que es una solución concentrada. Cuando contiene una cantidad relativamente pequeña, se llama solución diluida. La concentración puede expresarse en muchas formas, las cuales son determinadas con unidades tanto físicas como químicas de concentración. En esta ocasión nos enfocaremos en las unidades físicas de concentración. Ahora nos preguntamos, ¿qué son las unidades físicas de concentración? Son unidades que expresan la proporción del soluto en peso, volumen o partes en relación con la cantidad de disolvente. Estas medidas se multiplican por 100 y se expresan en porcentaje. Convencionalmente, el porcentaje masa-masa representa la masa del soluto, expresado en gramos, contenida en 100 gramos de solución. Pero en general, se trata de la cantidad de soluto presente en 100 unidades de masa de solución, siempre y cuando la masa del soluto y la masa de solución se expresen en las mismas unidades. Se calcula con la siguiente fórmula. Porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividida entre la suma de la masa del soluto y la masa del solvente. Todo esto multiplicado por 100, teniendo siempre en cuenta que el soluto será el que se encuentre en menor cantidad. Cuando sumamos la masa del soluto y del solvente, obtenemos la masa de la solución, sustituyendo a esto la fórmula general. Obtenemos la expresión porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividido entre la masa de solución por 100. Por ejemplo, si tenemos 20 gramos de una sustancia y 40 gramos de otra sustancia que no reaccionan entre sí y las mezclamos para formar una solución. El componente de la solución está en menor proporción. Es el soluto, entonces la masa del soluto será 20 gramos y el componente que está en mayor proporción es el solvente y su masa es 40 gramos. Y la masa de la disolución será la suma de la masa del soluto más la masa del solvente, que es igual a 60 gramos. ¿Cómo calculamos la concentración de la solución? Muy sencillo, sustituimos los valores de nuestra fórmula. Masa del soluto, 20 gramos, entre la masa de la disolución y multiplicamos por 100. Al hacer el cálculo, obtenemos el porcentaje masa-masa. Es 33,33%. Se expresa adimensionalmente, es decir, sin unidades, ya que fue multiplicado por 100. Se expresa el símbolo del porcentaje. Las fórmulas asociadas al porcentaje masa-masa son las dos vistas anteriormente y dos más que resultan de despejar la masa del soluto y la masa de la disolución respectivamente. Una de las unidades físicas de concentración que podemos mencionar y que llegaremos a hacer conocer a todos mis estudiantes que se encuentran en casita es el porcentaje masa sobre masa. Este tipo de concentración de las disoluciones se expresa en términos de porcentaje en masa de soluto, o sea, el peso de soluto por 100 unidades de masa de solución. La unidad empleada con mayor frecuencia es el gramo. Con la explicación que veremos a continuación, se podrá comprender mucho mejor dónde se detallará la parte teórica y la resolución de ejercicios del porcentaje masa sobre masa
Para eso, veamos otro ejercicio, empleando cualquiera de estas dos fórmulas. Si se disuelven 20 gramos de sulfato cúprico en 200 gramos de agua, determinar el porcentaje masa-masa de la solución. Lo primero que debemos hacer es identificar nuestros datos. En la parte teórica aprendimos que una solución binaria, es decir, una solución de dos componentes, el soluto será que esté en menor cantidad. Entonces, el soluto será el sulfato cúprico y su masa es de 20 gramos. Por ende, el solvente es el agua y su masa es 200 gramos. Luego identificamos la fórmula que debemos utilizar. En este caso, tenemos dos opciones. Podemos sustituir los valores de la masa del soluto y el solvente. En esta fórmula, y al hacer el cálculo, o calcular primero la masa de la solución y utilizar la segunda fórmula, recordemos que para calcular la masa de la solución solo debemos sumar la masa del soluto y la masa del solvente. Tenemos 20 gramos de soluto y 200 gramos de solvente. La masa de la solución será 220 gramos. Sustituimos los valores en la segunda fórmula y hacemos el cálculo en ambos casos. Siempre obtendremos el mismo resultado. Para esta solución es 9,09%. Esto significa que por cada 100 gramos de solución hay 9,09 gramos de soluto, es decir, el sulfato cúprico. Nota, normalmente a la masa la expresamos en gramos y el porcentaje en masa corresponde a los gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Las masas de soluto y de disolución deben expresarse en las mismas unidades, puesto que un porcentaje no tiene unidades. Ahora conoceremos otra de las unidades físicas de concentración, porcentaje masa-volumen, el cual indica el número de gramos de soluto que hay en cada 100 ml de solución. En este caso, las unidades no se simplifican al ser distintas, pero este concepto es utilizado para identificar concentraciones, pero por convención se expresa en porcentaje. Entonces, veamos. Convencionalmente, el porcentaje masa-volumen representa la masa del soluto expresada en gramos contenida en 100 mililitros de solución. Pero en algunas ocasiones podemos encontrar este porcentaje reportado en kilogramos de soluto por cada 100 litros de solución a otras unidades equivalentes. Se calcula con la siguiente fórmula. Porcentaje masa-volumen es igual a masa del soluto dividida entre el volumen de la solución por 100 respecto al volumen de la solución. Hay que tener algunas consideraciones. Si tanto el soluto como el solvente son líquidos, el volumen de la solución es igual a la suma del volumen del soluto y el volumen del solvente. Si el soluto es sólido, por lo general, al disolver pequeñas cantidades de soluto en un solvente determinado, el volumen del solvente prácticamente no varía. Entonces, podemos considerar que el volumen de la solución es igual al volumen del solvente. Las fórmulas relacionadas a este tipo de concentraciones las resumiremos en la presente tabla. Para el cálculo del porcentaje masa-volumen, emplearemos la fórmula vista anteriormente. Porcentaje masa-volumen, masa del soluto es igual o dividido entre el volumen de la solución por 100. Para calcular la masa del soluto, solo debemos despejar la fórmula anterior y quedaría de la siguiente forma. Masa del soluto es igual a porcentaje masa-volumen por el volumen de la solución entre 100. Si necesitamos calcular el volumen de la solución, al despejarlo de la primera fórmula obtendremos el volumen de la solución va a ser igual
a la masa del soluto dividido entre el porcentaje masa-volumen de la solución por 100. Y siempre debemos tener en cuenta que si el soluto es líquido, el volumen de la solución será igual a la suma del volumen del soluto más el volumen del solvente. Y si el soluto es sólido, el volumen de la solución va a ser igual al volumen del solvente. Veamos qué fórmula debemos utilizar en el siguiente ejercicio. Se disuelven 7 mililitros de alcohol isopropílico. Densidad 0,79 gramos sobre mililitros en 50 mililitros de agua. Determinar el porcentaje masa-volumen de la solución. Identifiquemos los datos ya que se disuelven 7 mililitros de alcohol isopropílico. Al decir se disuelven, nos indican que es el soluto. Mililitros es unidad de volumen, por lo que nuestro dato es volumen del soluto. Es igual a 7 mililitros. También nos dan la densidad de esta sustancia. La densidad del soluto es igual a 0,79 gramos sobre mililitros en 50 mililitros de agua. El agua es el solvente. Mililitros es unidad de volumen. Como indicamos, expresamos este dato como volumen del solvente. Es igual a 50 mililitros. Nos piden determinar el porcentaje masa-volumen de la solución. El porcentaje masa-volumen de la solución será nuestra incógnita. Lo siguiente que haremos será plantear la fórmula para calcular nuestra incógnita como aprendimos en la lección teórica. El porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto dividida entre el volumen de la solución por 100. Como vemos, para calcular la concentración necesitamos conocer la masa del soluto. No la tenemos como dato, pero conocemos el volumen del soluto y su densidad. En la lección de propiedades y características encontrarás que la densidad es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. Por lo tanto, la densidad del soluto será igual a su masa dividida entre el volumen. De esta fórmula podemos despejar la masa del soluto. Al hacerlo, nos queda de la siguiente forma. Masa del soluto es igual a la densidad del soluto por el volumen del soluto. Sustituimos los valores. Masa del soluto es igual a la densidad del soluto, 0,79 gramos sobre mililitros por el volumen del soluto. 7 mililitros. Simplificamos las unidades del volumen, calculamos y obtenemos como resultado que la masa del soluto es igual a 5,53 gramos. Para calcular la concentración también necesitamos conocer el volumen de la solución. En este caso, el soluto es un líquido. Con estas consideraciones podemos establecer que el volumen de la solución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Sustituimos los valores. Volumen de la solución es igual a volumen del soluto, 7 mililitros, más el volumen del solvente, 50 mililitros. El volumen de la solución es igual a 57 mililitros. Ya que tenemos los datos necesarios, los sustituimos a la fórmula principal, porcentaje. Masa-volumen es igual a la masa del soluto, 5,53 gramos dividida entre el volumen de la solución, 57 mililitros, y multiplicamos por 100. El porcentaje masa-volumen es igual a 9,7%, lo cual significa que en cada 100 mililitros de solución están presentes 9,7 gramos de soluto. Mis queridos estudiantes, espero que el contenido de unidades físicas de concentración sea entendido de manera efectiva. Nos vamos a despedir con esta frase: la vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. Y si tienen alguna duda,
no duden en consultar a sus textos de aprendizaje y visitar la página de Educa Bolivia y darle like. ¡Hasta la próxima! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.